Tengan muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de factorización parte 1 del curso de álgebra elemental. Primeramente vamos a ver qué es factorización. Factorización es expresar un polinomio como una multiplicación indicada de factores primos. Aquí tenemos unos dos ejemplos. Como sabemos, un polinomio es 6x al cuadrado menos 6x más 8. Y eso se expresa como el producto de x menos 4 por x menos 2. Y de igual manera, tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado. Eso se expresa como el producto de x más y por x menos y. Entonces, cuando nosotros multiplicamos, lo que hacemos es primeramente el x menos 4 por x menos 2, la acción de multiplicar y llegamos a x al cuadrado menos 6x más 8. Pero nosotros llevamos factorización a lo inverso, o sea, del polinomio expresarlo como una multiplicación, en este caso de x menos 4 por x menos 2. Y de igual manera, si nosotros multiplicamos x más y por x menos y, nos va a dar x al cuadrado menos y cuadrado. Y si al revés, que se llama factorización, de x al cuadrado menos y cuadrado, nosotros podemos expresarlo como la multiplicación de x más y por x menos y. Entonces, en general, nosotros tenemos a la n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más así hasta que nos diga a la 1 por x más el término independiente. Entonces, es igual al producto de x menos un a sub 1 por x menos a sub 2, así hasta un x por a sub n. Lo que llamamos factorización es expresar en polinomio en producto. Y cada uno de estos, x menos a sub 1 por x menos a sub 2, cada uno, lo que está en paréntesis, se llama factor primo. Listo, pasamos al siguiente. Vamos a ver qué es un factor. Es todo aquel polinomio que divide exactamente a otro. Tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice p de x, y es igual a x por x más y por x menos y. Entonces, hallamos los factores algebraicos. Los factores algebraicos son x más y, x menos y, x por x más y, x por x menos y, x más y por x menos y los tres juntos. Todos estos van a ser polinomios que dividen exactamente al polinomio general. Ahora, ¿cómo hallamos el número de factores algebraicos? Tenemos p de x igual a x menos a todo a la a por x menos b todo a la b, así hasta el infinito. Entonces, el número de factores algebraicos va a ser el exponente a más 1. Todo eso por el exponente del siguiente factor primo, que sería b, por ejemplo, más 1, así todo hasta el infinito. Todo eso, multiplicación, menos 1. Listo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice p de x es igual a x menos 2 todo al cubo por x más 2 por x a la sexta. Entonces, nos piden el número de factores algebraicos. El número de factores algebraicos va a ser igual a el exponente de x menos 2, ¿cuál es? 3 más 1, por el exponente de x más 2, que en este caso sería 1 es el exponente, 1 es el exponente. Entonces, el exponente es 1 más el 1, ahí está. Y x a la sexta. El exponente del x es 6, entonces 6 más un 1. Y toda esta multiplicación de 3 más 1 por 1 más 1 por 6 más 1, le restamos 1. Nos quedaría que el número de factores algebraicos de esta expresión es igual a 4 por 2 por 7, que es 56, menos 1, que sería 55. Listo. Entonces, el número de factores algebraicos de la expresión es 55. Ahora, vamos a ver qué es factor primo. Factor primo es aquel factor algebraico que no se puede expresar como el producto de dos o más factores. Tenemos un pequeño ejemplo.
copiamos el ejemplo anterior. Nos dice P de X, Y es igual a X por X más Y por X menos Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus factores primos? Ya no hablamos de factores iguales, sino factores primos. Son cada uno de las bases que tenemos separadamente. X más y X menos Y. Acá solamente tenemos 3 factores primos. Pero si, por ejemplo, fuera un ejemplo, X por X más Y al cuadrado, igual, solamente tenemos un factor primo, que es X más Y. El cuadrado ya no interesa, solamente se considera la base, más no el exponente. Listo. Continuamos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, determinar los factores primos de P de X es igual a X menos 3, todo a la cuarta, por X al cuadrado más 1, por X a la sexta, y por la expresión X al cuadrado menos X más 1. ¿Cuáles son sus factores primos? Como dijimos, son todas las bases, o los factores que no se pueden factorizar. Por ejemplo, X más menos 3 ya no se puede factorizar, o dar como multiplicación de otros 2 factores. Entonces, es un factor primo. Pero en este caso, primeramente, el X, porque está a la sexta. El X ya no se puede doblar, queda solito. Ahora, X menos 3. Como dije antes, el exponente no tiene nada que ver, solamente consideramos la base, que es el factor primo. El siguiente es X cuadrado más 1, porque este factor ya no se puede expresar como una multiplicación de 2 factores más pequeñitos. Y lo siguiente es X cuadrado menos X más 1. Eso tampoco no se puede expresar y queda como factor primo. Esto es con respecto al que tiene que ver con factor primo. Ahora, vamos a ver los métodos para factorizar. Primeramente tenemos el método del factor común. Factor común, ¿qué nos dice? Por ejemplo, tenemos la expresión general. AX más BX más X al cuadrado. Entonces, nosotros lo que hacemos es sacar el término común a todos, que sería X es el término común. Acá vemos X, X, X. Entonces, cuando sacamos el X, los que nos quedan en el primer sumando es A, en el segundo sumando es B, y en el tercer sumando X, porque X por X es X al cuadrado. Listo, otra forma común que viene es así. Tenemos AX más X al cuadrado más A más X. ¿Qué hacemos? Primeramente operamos en los dos primeros sumandos, que sacar el factor común, que en este caso sería X, en estos dos. Al sacar este X, lo que nos queda es un A y en el otro sumando es un X. Y como vemos acá también tenemos el factor común A más X, y acá también A más X. Entonces es común, ¿sí? Entonces lo sacamos. A más X, ¿qué nos quedaría? X más 1, ¿sí? Porque A más X por 1 es A más X. Listo. Ahora, para que me entiendan mejor, tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice factorizar T de A, punto y coma, B. Esas son las variables del polinomio. Y nos dice toda esta expresión. 6a cuadrado, b cuadrado, más 9a cubo, b quinta, más 12a quinta, b cuadrado. Listo, empezamos. Y nos dice indicar el número de factores primos. Listo. Ponemos la expresión. Ahora, vamos a usar en este caso, es el factor común, el método para factorizar. Como vemos, el 6a cuadrado b cuadrado se puede expresar como 3a cuadrado b cuadrado por 2, ¿sí o no? Porque 3 por 2, 6. Y a cuadrado b cuadrado queda 6a cuadrado b cuadrado. Ahora, este mismo término en común lo vamos a buscar en cada uno de estos dos sumandos. Buscamos 3a cuadrado b cuadrado, sacamos y nos quedaría dentro, para llegar a 9a cubo b quinta, 3a b cubo, ¿sí? Porque los exponentes se suman de las bases a cuadrado por a cubo, b cuadrado por b cubo, b quinta, ¿sí? Entonces todo esto que está separado en dos productos, en dos multiplicandos. Listo. Ahora este 12 a quinta b cuadrado igualito, buscamos el término común, por eso decimos factor común tenés que buscar. Entonces buscamos igualito 3a cuadrado b cuadrado, sacamos o lo dividimos y nos queda 4a cubo. Listo, aplicamos la técnica del factor común. Sacamos esta expresión, a cuadrado
3a cuadrado b cuadrado. Listo, entonces nos quedaría acá 2, el primer sumando. En el segundo, es lo que queda, 3a b cubo. Y en el último, 4a cubo. Listo. Entonces, sacamos los factores primos, ¿sí? Un coeficiente nunca es un factor primo, solamente las variables nada más, o las expresiones algebraicas. En este caso, el primer factor primo es A, ¿sí? Porque ya dije, el exponente no tiene nada que ver, solamente la base. El segundo factor primo, B. Y por último, toda esta expresión de adentro, porque está multiplicado por todo en general. Entonces, esto ya no se puede expresar como el producto de dos o más factores, más pequeñitos, no, esto queda ahí. Por eso es un factor primo. En este caso, la expresión tenía 3 factores primos. Listo, ese es factor común. Ahora vamos a pasar a la agrupación. Aquí llamamos agrupación de términos. Vemos esta expresión, comúnmente viene como esta expresión, nos dicen AX más BX más AY más BY. Agrupamos, de dos en dos agarramos, eso quiere decir agrupamiento. Ahora, acá vemos que el factor común, como vimos anteriormente, X, entonces sacamos el X. Nos queda en el primer sumando A y en el segundo B. Listo. Ahora, los dos últimos sumando, otra vez agrupamos y vemos que el factor común es el Y. Entonces, Y. Listo. Y lo que nos queda es otra vez A y en el segundo sumando B. Listo. Entonces, sacamos lo común acá, que es A más B, ¿sí? En los dos sumandos, después del agrupamiento, lo común es A más B. A más B, ¿qué nos queda en el primero? X. Y en el segundo, Y. Listo. Esta es la factorización por agrupación de términos. Así quedaría. Esa es una forma general. Ahora, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo. Lo dice factorizar. A cuadrado más AB más CA más C más B. Nosotros convenientemente agrupamos, o sea, lo dejamos ahí o cambiamos los sumandos, el orden. Pero en este caso no vamos a cambiar. Solamente vamos a buscar lo común. Entonces, agrupamos estos dos primeros y de ahí estos dos últimos. Lo primero, ¿qué vemos que lo común que hay acá? El A, ¿sí o no? El factor A. Entonces sacamos un A. Nos queda dentro A por A cuadrado. Nos queda un A. Más un B, ¿sí o no? Porque sacamos un A. Entonces nos queda A por A más B. Listo. Ahora en el otro, lo común es la letra C, ¿sí o no? Entonces sacamos el C, nos quedaría en el primer sumando A y en el segundo sumando B. Listo. Ahora aplicamos factor común. ¿Qué es lo común que existe acá? A más B, ¿sí o no? A más B. Listo. Sacamos el A más B y nos quedaría el A más el C del segundo sumando. Listo. Eso quedaría como agrupación de términos. Ahora vamos a pasar al tema de identidades. ¿Cómo factorizamos por las identidades? ¿A qué nos referimos con las identidades? No sé si recuerdan en la clase número 5 vimos el tema de productos notables. Esos son identidades. Por eso también se puede por ese método también se puede factorizar. Lo más común es estas identidades. Vemos acá que nos dice, sabemos que x al cuadrado menos y al cuadrado es x más y por x menos y. Entonces, listo. Por esa identidad también puedes factorizar. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo. Dice factoricen, por ejemplo, x al cuadrado menos 9. Pero como vemos, no hay factor común ni agrupación. Entonces aplicamos el método de identidades. Vemos, ¿a qué se parece esto? A esta identidad, ¿sí? Tiene el parecido. No es que es parecido, es igual. Entonces, x al cuadrado y el 3 lo expresamos como, el 9 diré, lo expresamos como 3 al cuadrado. Entonces ya tiene la forma. Entonces es el producto de x más y por x menos y. Como por este caso, que x al cuadrado menos y al cuadrado. En este caso sería x, el primero, más el segundo, que sería 3 por x menos 3. ¿Sí? Ese sería, ya está factorizado. Listo. Ahora, otro ejemplo es x al cuadrado menos 16. De igual manera, el 16 lo expresamos como 4 al cuadrado. Y listo. Ya tenemos que es igual a la identidad base que es de arriba. Y listo, nos queda x más 4 por x menos 4. Listo, este polinomio ya está descompuesto en dos factores primos. Ahora, otra identidad común para factorizar es
lo común es x cubo más o menos y cubo, dependiendo de la situación. Es igual a x más, cuando es más, es x más y por x al cuadrado menos xy más y cuadrado. Y cuando es x cubo menos y cubo, es igual a x menos y por x cuadrado más xy más y cuadrado. Aquí tenemos dos pequeños ejemplos. Nos dice 8m cubo más 1, aquí es igual, factorícelo. Entonces, vemos que el 1 se puede expresar como 1 al cubo. Y el 8m cubo es 2m todo al cubo, ¿sí? Listo, entonces tiene la forma de esta identidad. Entonces aplicamos el primero, que es x, para este caso sería 2m, ¿sí? Y un y, que sería 1. Entonces, el x, para el siguiente factor, el x, que es 2m todo al cuadrado, nos queda 4m cuadrado. X por y, o sea, 2m por 1, nos quedaría menos 2m. En este caso es menos, el primero. Y la suma de 1 al cuadrado, que en este caso sería 1. Otro, por ejemplo, nos dicen factorizar 27m cubo menos 1. En este caso ya es con menos. Entonces, igualmente, solamente nos avivamos y expresamos el 27m cubo, que sería 3m todo al cubo, y menos 1, que podríamos expresar como 1 al cubo. Y aplicamos la identidad de arriba. X, que sería 3m. Menos, en este caso es menos. Y, que sería 1, ¿sí? Todo esto por el otro factor, que sería igualito. 3m, que en este caso sería 3m al cuadrado, es 9m al cuadrado. 9m al cuadrado más 3m por 1, 3m es 3m. Más 1, ¿sí? Igualito, nos quedaría el factor, los dos factores 3m menos 1 por 9m cuadrado más 3m más 1. Listo, es con respecto a identidades. Ahora vamos a pasar al último, que es aspa simple. También se puede factorizar por aspa simple. Vemos. ¿Qué es el aspa simple? Tenemos dos formas, que en este caso es la forma de a por x a la 2m más b por x a la m, y a la n más c por y a la 2n. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, donde dicen factorizar, por ejemplo, 2x a la cuarta más 5x cuadrado y más 2y cuadrado. Vemos que tiene la forma del aspa simple. Entonces, factorizamos. ¿Qué hacemos primero? Este 2x a la cuarta lo expresamos por el producto de dos factores, que en este caso sería 2x al cuadrado por 1x al cuadrado. Listo, multiplicando los dos llegamos a esto. Pues lo descomponemos. Ahora, el 2y cuadrado también lo vamos a descomponer, que en este caso sería más un y por más 2y, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo comprobamos que está bien nuestro aspa simple? Operamos en cruz, por eso se dice aspa, la técnica del aspa. 2x cuadrado por 2y nos queda 4x cuadrado y, ¿sí? Listo, con el signo más, pero eso es omitido. Ahora, el otro, un x al cuadrado por y es igual a x al cuadrado y, ¿sí? Listo, entonces cada uno, los dos sumamos. Nos queda 5x cuadrado y. Esto tiene que ser igual a lo que está al medio. Como vemos es igual, entonces nuestro aspa está bien. Ahora, ¿cómo sacamos los factores primos de cada uno? Solamente en forma horizontal, nada más. O sea, 2x al cuadrado más y. Y en lo segundo, la segunda, x al cuadrado más 2y. Pero en este caso se considera el signo. Por ejemplo, si acá yo tuviera menos un y, entonces sería 2x al cuadrado menos y, ya no más y. Es por el signo. O sea, en la segunda parte tiene que ver el signo. Listo, eso sería todo. Entonces, la expresión que nos dan, o sea, 2x a la cuarta más 5x al cuadrado y más 2y cuadrado, está expresado como el factor de estos dos factores hallados por aspa simple. Listo, hay otra forma de aspa simple, que es ax a la 2m más bx a la m más c. Ahora, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo. Dice x a la cuarta menos 25x al cuadrado más 144. Como vemos, acá no existe ningún factor común
común, ninguna agrupación de términos, ninguna identidad. Entonces, lo último que recurrimos es al aspa simple, lo siguiente. Entonces, empezamos el aspa simple. El x a la cuarta expresamos como el producto de x al cuadrado por x al cuadrado, porque multiplicando nos da x a la cuarta. Listo. Ahora el 144 es un número. Entonces, buscamos dos números que multiplicamos en 144. Con todo y signo, buscamos todas las posibilidades. En este caso es 16, menos 16 y menos 9. Ahora, ¿cómo comprobamos, como dije, que está bien nuestra ecuación? En cruz, x al cuadrado por menos 9x al cuadrado. Y el siguiente cruz, x al cuadrado por menos 16 es menos 16x al cuadrado. Sumando nos sale menos 25x al cuadrado. Entonces, vemos que es igual a lo del medio, menos 25x al cuadrado. Entonces, nuestro aspa está súper bien. Ahora, vemos los factores primos que nos quedaría es x al cuadrado menos 16, el primero, por x al cuadrado menos 9. Ahora, pero como vimos en el criterio anterior, se puede factorizar por las identidades, ¿no? Esto es x al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿sí? Esto es 4 al cuadrado, ¿sí? Listo, 4 al cuadrado. Y esto también es x al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿sí? Como vimos, es x más y por x menos y. En este caso, nos quedaría x más el siguiente, que es 4, por x menos 4, ¿sí? Y el segundo factor nos quedaría producto de x más 3 por x menos 3. Listo. Entonces, la expresión de arriba, primero hacemos aspa simple de identidades y nos queda que x más 4, que toda la factorización nos quedaría en el producto de 4 factores primos, que son x más 4 por x menos 4 por x más 3 y por x menos 3. Listo. Ahora pasamos a la parte de los ejercicios. No sé si tendrán alguna duda o pregunta con respecto a la teoría para ya pasar a los ejercicios. Ok, entonces empezamos con los ejercicios del tema de factorización 1. Nos dicen, indicar verdadero o falso al factorizar. Nos dan esta expresión, f de x es igual a x al cuadrado menos 3x más menos 10 por x al cuadrado más 5x menos 14. Listo, ahora nos dan estas expresiones para decir si es verdadero o falso. Pero primero factoricemos, porque dicen al factorizar vamos a indicar si es verdadero o falso. Entonces empezamos. Esta expresión, como vemos, es para hacerlo por aspa simple, porque no tiene factor común, agrupación de términos, de identidades, y además tiene la forma, ¿sí o no? AX a la 2m por AX a la m más un número, ¿sí o no? La segunda forma que vemos del aspa simple. Entonces vemos, el primer factor, hacemos el aspa simple, ¿sí? El x al cuadrado es x por x y el menos 10 lo expresamos como más 2 por menos 5. Comprobando, vemos que nos dice, primer aspa, x por menos 5, menos 5x. El otro, x por 2, 2x. Sumando, nos queda menos 3x, que es lo que está igualito a que está al medio. Entonces, correcto nuestro aspa. Entonces, los factores de la expresión son x más 2 en forma horizontal por x menos 5, con todo y 5. Ahora, la segunda expresión, x al cuadrado más 5x menos 14. Hacemos un aspa. X al cuadrado es x por x y menos 14 es 7 por menos 12, ¿no? Llega a menos 14. Entonces, comprobando nuestro aspa, x por menos 2, menos 2x. X por 7, 7x. Sumando, nos da 5x. Entonces, es lo que está al medio. Está bien, está correcto nuestro aspa. Entonces, hallamos los factores primos. X más 7 en forma horizontal, x menos 2. Listo, entonces la expresión todo multiplicada nos queda como el producto de los factores que hallamos. Que en este caso sería x más 2 por x menos 5 de la primera parte por x más 7 por x menos 2. Listo, ahora vamos a responder a lo que nos dice. Dice, el factor primo tiene, el polinomio f de x tiene 4 factores primos. Acá vemos 1, 2, 3, 4. Correcto, eso es verdadero.
Ahora nos dice, uno de los factores primos es x menos 7. Acá vemos la expresión, no hay ningún x menos 7. Eso es falso. Nos dice, la suma de los factores de primer grado es 4x más 2. Aquí llamamos factores de primer grado. Estos son factores de primer grado. X más un A o X más un B, por ejemplo. Si nos dicen de segundo grado, esto sería un factor primo de segundo grado. Pero como vemos, aquí se puede factorizar todavía al producto de estos dos factores lineales. Pero nos dice, la suma de los factores de primer grado es 4x más 2. Sumamos todo esto, x más 2 más x menos 5 más x más 7 más x menos... Este más 2 con este menos 2 se van, ¿sí? Nos queda x más 4 veces x, correcto, más 7 menos 5, 2, correcto, eso es verdadero. Entonces, la suma de todos los factores de primer grado es 4x. Dice, ¿existe un factor primo de segundo grado? No, todos son de primer grado, o factores lineales. Eso es falso. Listo, pasamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 2. Lo dicen, completar correctamente. Al factorizar 9y cuadrado menos 4 se obtiene, a ver, factoricen 9y cuadrado menos 4, a ver qué obtienen, y me lo escriben a través del chat, para hacer más dinámico la clase, para ver si me han entendido. Factoricen la expresión que está ahí, 9y cuadrado menos 4. Bueno, lo factorizaremos. A ver, vamos a ver. Correcto, lo que dice la expresión 3y más 2 por 3y menos 2. Correcto. Ahora vamos a ver cómo se resolvía. Listo. Este 9y cuadrado menos 4 tiene la pinta, o sea, de ser una identidad, ¿sí o no? En este caso sería el 9y cuadrado, lo expresamos como 3y todo al cuadrado menos el 4, 2 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, es x al cuadrado menos y al cuadrado en la forma general. Entonces es x más y por x menos y. En este caso x sería 3y y y sería 2. Entonces 3y más 2 por su conjugada. 3y menos 2. Listo, esa es la factorización. Ahora, la letra B nos dice, al factorizar 3x al cuadrado menos más 19x menos más 6, se obtiene. Lo vamos a hacer por aspa simple, ¿sí? Porque tiene la pinta de que es aspa simple, por la forma, las dos formas de aspa simple que vimos. Listo. Copiamos la expresión y hacemos nuestro aspito. 3x al cuadrado es igual a 3x por x y el 6 es más 1 por más 6. Comprobando, 3x por más 6, 18x, y x por 1, que sería x, sumando 19x. Es lo que está al medio, correcto. Entonces, la expresión quedaría así. 3x al cuadrado más 19x más 6 es el producto de 3x más 1, en forma horizontal, por x más 6. Listo, tenemos la letra C, que nos dice, al factorizar 6a cuadrado menos 12a se obtiene. Esto es factor común, porque vemos que el 6 y el 12 son números. 2 entre 6 es divisible, ¿sí o no? Entonces hay un factor común, algo común tiene. Entonces vemos, en este caso el factor común es 6a. Sacamos 6a, entonces quedaría dentro un a, ¿ya? Y en el otro, sumando o resta, nos queda menos 12. Listo, eso es al factorizar esa expresión. Ahora dice, al factorizar x al cuadrado menos 2xy más y cuadrado se obtiene. Tiene la pinta de aspa simple, ¿sí o no? Aspa simple, la primera forma. Entonces hacemos nuestra aspita. X al cuadrado es x por x y y al cuadrado es y por y. Ojo, se trabaja con los dos extremos, nada que ver con el medio. Y siempre es de 3 términos. Primer término, segundo término y tercer término. Listo. Operando la aspita, x por menos y menos xy. X por menos y menos xy. Sumamos, nos queda menos 2xy. Y es lo que está al medio, correcto. Nuestro aspa está conforme. Entonces nos queda que x al cuadrado menos 2xy más y cuadrado es igual a x menos y, todo en forma vertical, otra vez por x menos y. Entonces vemos la base es igual. Entonces es igual a x menos y al cuadrado. Y
¿Qué descubrimos? Que esto es un producto notable de la clase número 5, que x menos y al cuadrado es x al cuadrado menos 2xy más y cuadrado, y lo podemos factorizar por 2, solamente recordando la identidad o por aspa simple, como quedó demostrado aquí. Continuamos. Ejercicio número 3. Nos dice, uno de los factores primos de a al cubo, b cubo, c cubo menos abc cubo más a cubo b c cubo menos ab cubo c es. Acá tenemos 5 alternativas. Vamos a resolver. ¿Qué aplicamos acá? Técnica de agrupamiento. Primero, agrupamiento, el método para factorizar. Como vemos, agrupamos primero los que son términos positivos, que en este caso sería este con este. Y por último, los que son de término negativo. Ya está agrupado. Ahora sacamos un factor común en cada uno de ellos. De esto, por ejemplo, su factor común sería a cubo bc cuadrado. ¿Qué nos queda dentro? B cuadrado, ¿sí o no? Porque esto por esto nos da esto, más el C, ya que esto por esto nos da esto, lo que está acá, menos. Acá, de los dos últimos, también sacamos un factor común, que sería ABC, todo multiplicado por, ¿qué nos quedaría? B cuadrado más C, ¿sí o no? B cuadrado en este caso es del segundo. O sea, ABC por B cuadrado nos da esto. Y el C nos queda de esta expresión. Entonces, vemos que hay un factor común, que es B cuadrado más C, y otra vez B cuadrado más C. Entonces, sacamos todo ese factor. Y nos quedaría esto, en el primer caso, menos esto en los segundos. Y por último, acá también hay otro factor común, que sería ABC por a cuadrado C, para este caso, esto por esto nos da esto, menos ABC por 1, ABC. Listo. Y nos quedaría toda esta expresión ya factorizada. B cuadrado más C por ABC por a cuadrado C menos 1. Listo. Esto es la forma factorizada de esta expresión. Ahora, ¿qué nos dice? Uno de los factores primos es, vemos, ¿cuáles están las respuestas? En este caso, el b cuadrado más c. Esa es la respuesta. B cuadrado más c. La respuesta sería la letra A. Listo, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Nos dice, después de factorizar m cuadrado más por n más p cuadrado por n más p menos n más p menos n menos p, es infectar el factor trinomio, o sea, que tenga 3 expresiones o 3 términos. Ese es el factor trinomio. Solucionamos. Ponemos la expresión. Pero previamente, acá, ya la vemos factorizar el menos por n más p. Pues nos daría esto de lo que está arriba. Vemos que el factor común es n más p, ¿sí o no? Entonces sacamos el n más p. Y nos quedaría m cuadrado para el primer caso, p cuadrado para el segundo y menos 1. Y listo, ya se ha factorizado porque n más p es factor primo, porque ya nos puede descomponer. Esto tampoco, m cuadrado más p cuadrado menos 1 tampoco. Y nos dice indicar el factor trinomio, que en este caso sería lo que está en la letra E. La letra E es la respuesta. Listo. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 5. Nos dice factorizar e indicar un factor primo. Ahí están las alternativas. Solucionamos. Igualmente, ponemos la expresión. En este caso vamos a buscar agrupamiento primero, de 2 en 2. En primer caso, factorizamos a cuadrado. A cuadrado sacamos por lo que queda acá, a, y lo que queda en el segundo es y. Listo, en el segundo caso, sacamos y cuadrado, el factor común, y cuadrado. Y quedaría a menos y. Listo. Y como vemos acá, el factor común es a menos y, a menos y. Listo. Entonces sacamos el a menos y por lo que queda, a cuadrado más y cuadrado. Y listo, ya está factorizado, porque a menos y ya no se puede factorizar, y a cuadrado más y cuadrado no se podría factorizar.
Entonces, esto es la factorización. Y dice, indicar un factor primo. En este caso, estaría por a cuadrado más y cuadrado. Ese es el factor primo. Listo. La letra B es la respuesta para el ejercicio número 5. Continuamos. Ejercicio número 6. Nos dicen factorizar 16x al cuadrado más y más x todo al cuadrado. Nos dan las alternativas. A ver, esa factorización, si me lo podrían resolver y decir cuál es la letra que contiene la respuesta. Me lo hacen a través del chat, por favor, la respuesta. Solucionamos. Este 16x al cuadrado es 4x todo al cuadraado, ¿sí? Menos y más x todo al cuadrado. Listo. Esta es la expresión general. X al cuadrado menos y al cuadrado. X es 4x y es y más x. Entonces, operamos. X, que en este caso es 4x, para la fórmula general reemplazando, más todo lo que está dentro, y más x, por 4x, solamente por su conjugada, 4x menos toda la expresión y más x. Sumando 4x más x, 5x, y, 4x menos x, 3x, menos y. ¿Y cuáles de las alternativas está? 5x más y por 3x menos y, que en este caso sería la alternativa C. La alternativa C es la respuesta para este ejercicio. Ahí está. Listo, ejercicio número 7. Dice, uno de los factores primos de n de x, que es igual a x a la octava menos 1, es igual, ya. Vamos a solucionar. Esta es el factorizar por identidades nada más, o sea, productos notables. El x al cuadrado, el x a la octava diré, n de x es igual a x a la octava menos 1. Entonces, x a la octava menos 1 es x a la cuarta todo al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Entonces, aplicando la diferencia de cuadrados, que es de la forma x al cuadrado menos y al cuadrado, así, esta identidad, sabemos que es igual a x más y por x menos y. Listo, aplicamos esto. Nos quedaría x a la cuarta más 1 por x a la cuarta menos 1. Ahora, x a la cuarta más 1 no se puede factorizar, ya quedaría como factor primo. Pero esto sí, x a la cuarta menos 1, que sería x al cuadrado menos, todo al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto llega a ser esto, ¿sí o no? Y esto igual y por esta identidad, lo que está acá. Listo, pero ahora, igualmente, este x al cuadrado menos 1 quedaría como esto, como esta expresión, expresado así, x más 1 por x menos 1. Entonces, esta es la forma factorizada de x a la octava menos 1. ¿Qué nos dice? Uno de los factores primos, o sea, uno de los factores primos. Vemos que hay x más 1 en la letra D y x menos 1 en la letra C. Entonces sería, hay dos correctas. Ajá, exacto. La respuesta es hay dos correctas, como lo hicieron saber en el chat. Perfecto. Seguimos. Dos últimos ejercicios. Ahora vamos a ver ejercicios con respecto a aspa simple. ¿No dicen, factorizar 4 a la cuarta menos 101 al cuadrado más 25. ¿Sí? Eso lo hacemos, dice, señalar e indicar la suma de sus factores primos. Solucionamos. Esto es aspa simple, ¿sí? Por la forma que tiene, porque no existe factor común, agrupación ni identidades. Hacemos nuestro aspa simple. ¿Dónde está? A ver. Ahí está, el aspa simple. Dice, a al cuadrado y a 4 al cuadrado, ya que multiplicado nos da 4 a la cuarta. Y este 25 lo sacamos como menos 25 por menos 1. Listo, entonces comprobamos nuestro aspa. A cuadrado por menos 1 menos a cuadrado. 4a cuadrado por menos 25 menos 100 al cuadrado. Sumando, 100 menos 101 al cuadrado. Entonces, menos 101 al cuadrado. Correcto lo del medio. Entonces, ahora, en forma horizontal. A cuadrado menos 25 es un factor.
Y 4a² menos 1 es otro factor. Pero ojo, ahí no termina la factorizada, porque nosotros dijimos que para que sea factor primo, esta expresión no tiene que ser, o sea, factorizable, o sea, expresada por la multiplicación de dos o más términos pequeñitos o factores. En este caso sí existe factorización para ambos. Esto es diferencia de cuadrados. A² menos 5al². Y este también, diferencia de cuadrados. 4a² menos 1, que nos quedaría 2a todo al cuadrado, nos da 4a² y menos 1 al cuadrado. Operando o reemplazando, nos queda que a² menos 5al² es a más 5 por a menos 5, por la identidad. Y toda esta expresión es 2a más 1 por 2a menos 1. Y nos dicen la suma de los factores primos, todas estas expresiones sumamos, cada uno. A más 5 por a menos 5, 2a más 1 por 2a menos 1. Al final, los numeritos se van. Menos 1 más 1 se van. 5 menos 5 se van. Y nos queda 6a. 6a es la respuesta. Listo, como último ejercicio tenemos, es decir, factorizar x a la sexta, ¿está? Menos 2x³ más 1. Y indicar la cantidad de factores primos. O sea, ¿cuántos factores primos tiene esta expresión? Solucionamos. Aspa simple, ¿sí o no? La segunda forma que vimos. Entonces, hacemos nuestra aspita. Este x a la sexta es x³ por x³. Y este 1 es menos 1 por menos 1. ¿Cómo se dice? Comprobamos el aspa. X² por menos 1 menos x². X² por menos 1 menos x². Sumando, menos 2x². Es lo que está al medio. Listo. Entonces nos quedaría x² menos 1. Otra vez x³ menos 1. Dos veces. Entonces eso es x² menos 1. 1 al cuadrado es 1. Todo al cuadrado. Pero esto es diferencia de cubos, ¿sí o no? Por la identidad de diferencia de cubos. Esto nos quedaría x menos 1 por x² más 2 veces 2x más 1 al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Pero esto es factorizable, ¿sí o no? Esta expresión de que está adentro. Este 2 entra al x más 1 al cuadrado. Esto ya no es factorizable. Pero este sí, este de adentro es factorizable. Otra vez aspita. X² es x por x. 1 es 1 por 1. Comprobamos. X por 1, x por 1, x, suma 2x. Es lo que está al medio, correcto. Entonces nos quedaría así. X menos 1 al cuadrado. Todo esto de adentro es x más 1. Otra vez x más 1 nos quedaría x más 1 al cuadrado. Todo al cuadrado, ¿sí? Por este cuadrado que está acá. Entonces nos quedaría x menos 1 todo al cuadrado por x más 1 a la cuarta. ¿Y cuántos factores primos tiene? A ver, escriban al chat cuántos factores primos tiene esta expresión que está abajo. A ver si me han entendido qué es un factor primo. Escriban al chat cuántos factores primos tiene esta expresión que estoy señalando en rojo. Para ya dar final a la respuesta. ¿Nadie en el chat? ¿Cuántos factores primos tiene la expresión? Bueno, esta expresión tiene solamente dos factores primos, que serían x menos 1 y x más 1. Como dije, no tienen nada que ver los exponentes, solamente las bases, que es x menos 1 y x más 1 en este caso. Bueno, eso sería todo con respecto al tema de factorización parte 1 por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase.